Introducción de funciones. Para entender funciones hay que entender conjuntos numéricos. Tenemos 5 grupos: los naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Veamos cada uno de ellos. Tenemos los naturales, que su simbología es una n, y aquí están contemplados el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Luego tenemos los enteros, que es una z con doble barra. Y aquí vamos a incorporar a estos también al 0, al 1, al 2, al 3 y al 4. Y a sus opuestos. En este caso sería menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Y en la recta numérica derecha van los positivos, izquierda los negativos, y en medio de ellos el 0. Luego tenemos los racionales, que es una Q con una barra. Aquí van a entrar todos los números que tienen de esta forma, a sobre b, es decir, una fracción. También se contemplan los naturales y los enteros. Esto porque las fracciones se forman a partir de números enteros. Por ejemplo, el 2 yo lo puedo expresar de la siguiente manera: 8 sobre 4. Y ya es un racional. También son racionales aquellos números con decimal finito, o sea que se le ven todos los dígitos. Por ejemplo, 3,51. O tenemos aquellos que son periódicos infinitos, es decir, que su parte decimal se repite, digamos 34, 34, 34, y se distinguen porque tienen una barra arriba. Luego tenemos a los irracionales, que es una i con doble barra. En estos contemplamos aquellos números que son raíces incompletas. Es decir, aquellas raíces que el resultado no es un número entero. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3. También en versión negativa. Aquí se contemplan los decimales no periódicos. Por ejemplo, 5,12, 31, 72. Son infinitos no periódicos. Y en ambos grupos tenemos tanto negativos como positivos. Por ejemplo, los racionales, si quiero decir que solo los positivos, le agrego un más arriba a su símbolo. Si quiero decir irracionales negativos, pongo el símbolo y arriba pongo un negativo. Por último, tenemos los reales. Los reales son todos los números y su simbología es R con doble barra. Obviamente va a ser negativos, unión, el 0, que no tiene signo, ni es positivo ni negativo, y la unión de R más, positivos. Entonces aquí también van a estar los naturales, los enteros, los racionales e irracionales. Los racionales no se relacionan con los irracionales. Esto significa intersección de símbolo. Quiere decir que si tienen algo en común, no tienen nada en común. Es un conjunto vacío. Estos de aquí sí tienen relaciones y características similares.
tipos de conjuntos. Entonces tenemos varias formas de poner un conjunto. Está la forma de extensión, que es que yo le veo todos los dígitos de ese grupo y se ponen entre llaves. Luego está por comprensión. Es decir, que doy una descripción de cómo es el conjunto. Por ejemplo, x que pertenece a los números naturales y x es par. ¿Qué quiere decir? Que este conjunto solo puedo usar números positivos y solo números pares. Luego tenemos la versión de intervalo. El intervalo son con corchetes, es de esta manera. El intervalo lo que marca son los extremos, el extremo inferior y el extremo superior. A veces se contemplan los extremos, o son parte del grupo o no son parte del grupo. Está su representación gráfica. En este caso tenemos un intervalo cerrado, donde los extremos sí se toman en cuenta en el conjunto. Por ejemplo, 5,7. Quiere decir que este conjunto contempla todos los números que van del 5 hasta el 7. Incluyendo decimales, raíces, fracciones, todo lo que está en medio de ellos dos. También se pueden anotar en forma de extensión, característica. En este caso uno pone de esta manera, x, que son números reales. Entonces pongo 5 es menor, cerrado, a x, cerrado, pero es menor que 7. X representa todos estos números que están en el medio. Usando ese mismo ejemplo, también tenemos los intervalos abiertos. ¿Qué es un intervalo abierto? Vamos a hacerlo de una vez con el número. En este caso no es parte del conjunto los extremos. Es decir, que si me pide un número de este conjunto, no puedo agregar ni al 5 ni al 7. No son parte del conjunto. Y se pondrían x, que pertenece a los reales. Entonces sería 5 abierto y 7 abierto. Vean la diferencia del anterior. Yo no le puse una línea abajo porque es abierto. Luego tenemos varias variantes. Puede ser que esté abierto o esté semicerrado. Puede ser que el 5 sí se contemple y el 7 no. Puede ser que el 5 no se contemple y el 7 sí. Entonces va a depender. Por ejemplo, este de aquí. Puedo ponerlo x, tal que x pertenece a los enteros. 5 cerrado, x, 7 abierto. Luego tenemos los intervalos infinitos, que tienen posiciones fijas y van siempre abiertos. Esta expresión de infinitos significa todos los reales.
Por ejemplo, si tengo infinito hasta 7, digamos cerrado, entonces me quedaría de esta manera en forma gráfica. Quiere decir que son todos los números que son menores que 7, incluyendo el 7, pero hacia la izquierda, porque es negativo. Y su representación sería x, tal que x pertenece a los reales, x va a ser menor, pero el 7 es cerrado.